Tenía algunas dudas en cuanto a la pertinencia de esta jornada. Pepe lo sabe, ¿no? Pero, claro, cuando además se hace coincidir la misma con el día que sale la encuesta de población activa en un país como el nuestro, las dudas se disipan enseguida, ¿no? Hablaba el presidente del Consejo Económico y Social, el amigo Marcos Peña, del desequilibrio de lo social. El desequilibrio de lo social está presente en Europa y desgraciadamente, en nuestro país prácticamente desde los orígenes de la Europa moderna asociada a la construcción de la Unión Europea. Nació con vocación económico-mercantilista y poco a poco ha ido arrumbando el derecho del trabajo a un segundo o un tercer plano. Su ausencia es clamorosa en los tratados de la Unión y la dimensión social exactamente lo mismo, ¿no? Pero la cruda realidad la pone de manifiesto cada trimestre, cada mes y cada día la padecen millones de personas en Europa y millones de personas en nuestro país, ¿no? Yo no sé la lectura que se hará desde el Gobierno de los datos de la encuesta de población activa. Probablemente tirarán de la evolución anual de las cifras para intentar maquillar lo que es una realidad que no puede maquillarse demasiado, ¿no? O no admite demasiado maquillaje. 114.300 personas menos trabajando en nuestro país este trimestre que el trimestre pasado. Con todo eso desciende el paro en 13.100 personas. Claro que es prácticamente decir que no ha descendido en absoluto, y lo hace fundamentalmente porque cae otra vez más la población activa en nuestro país, ¿no? Es un país que se hace cada vez más pequeño, país que lejos de crecer se encoge. Tenemos un problema demográfico ya bien patente que puede tener repercusiones sociales muy importantes en los próximos años. Alerta a las pensiones públicas. Cada vez hay menos personas trabajando y más pensionistas, y se espera que la evolución sea todavía más negativa en relación a la ratio activos pensionistas en los próximos años, ¿no? Yo decía la pertinencia y la justeza de esta jornada, y espero que las conclusiones de los debates están más que sobradamente justificadas. En el año 2000, decía Cándido, el Gobierno de España firmó la Carta revisada. Ya habíamos ratificado la anterior en su versión anterior, pero todavía falta un trámite que no es menor. Que es su ratificación por el Parlamento. Hace más de un año, era el 14 de enero del año pasado, enviamos ambos sindicatos una carta al presidente del Gobierno, el señor Rajoy, pidiéndole que activase el mecanismo de ratificación. Bueno, ha pasado más de un año, no ha habido respuesta y volvemos a insistir. Quedan todavía, si los designios de otro tipo no anticipan las elecciones, 10 meses más o menos de margen, bueno, algo menos porque noviembre está ahí y 3 meses antes habría que disolver las cámaras para poder hacer este trámite, que no es un trámite, que sería un asunto importante y que daría otra perspectiva, porque ahora incluso más allá de la exigencia de la ratificación, también lo que hay que exigir es el cumplimiento de lo que se ha firmado en su día. Y España no está entre los alumnos que cumplen, que aprueban los exámenes a los que se ven sometidos. Cada vez más las organizaciones sindicales españolas nos vemos obligadas
a acudir a instancias como la OIT o el Comité Europeo de Derechos Sociales. Y una y otra vez se nos da la razón. Claro, efectos prácticos escasos. Porque nos dice el Comité Europeo de Derechos Sociales, en la demanda que interpusimos con relación a la reforma laboral y sus contenidos, que hay no menos de 7 graves incumplimientos de la legislación española en relación con la Carta en su versión ratificada por el Gobierno de España, por el Estado español. Me referiré, para no extenderme demasiado, solo a 3 de ellos. Por una parte, habla de una violación de la libertad sindical en la aprobación de la reforma laboral al no haber consultado el Gobierno a las organizaciones sindicales. Porque la última reforma nace de forma abrupta de una decisión unilateral del Gobierno. Creo recordar que una semana después de un pacto muy importante entre las organizaciones sindicales y empresariales, el acuerdo de negociación colectiva, y apenas una semana después el Gobierno, sin consulta, aprueba una reforma la más profunda que ha conocido el Estatuto de los Trabajadores en democracia en nuestro país, que viene a, de alguna manera, desestructurar nuestro marco de relaciones laborales, afectando a instituciones tan básicas como la negociación colectiva, que está en la base del creciente deterioro de las relaciones de trabajo en nuestro país. El salario mínimo interprofesional, un recordatorio. Con el último Gobierno del Partido Socialista, en el año 2004, recién llegados a la Moncloa, el presidente Zapatero, firmamos un acuerdo para la actualización del salario mínimo interprofesional. Decía aquel acuerdo que en el año 2008, si no recuerdo mal, el salario mínimo interprofesional debería alcanzar 800 euros, en una tendencia a aproximarse progresivamente a la recomendación de la Carta Social Europea, 50% del salario neto o 60% de los salarios medios negociados. Estamos en 648 euros, creo, en este momento. Han pasado más de 7 años desde el vencimiento de aquel compromiso, que fue vulnerado al siguiente año, 2 años después de su materialización. El salario mínimo interprofesional, que es la referencia primera para los salarios en las empresas, ya no tiene la función que tenía en el pasado y el efecto arrastre que generaba sobre políticas sociales. No puede seguir en los niveles en los que está, y máxime cuando la pobreza laboral se enseñorea por nuestro país. Un fenómeno que había desaparecido con la llegada de la democracia, que era propio de la etapa anterior, etapa de ausencia de libertades, y entre otras la libertad sindical. Con la crisis se manifiesta en toda su expresión, llevando a la pobreza a millones de personas con empleo. No solo en España, en Alemania 16 millones de personas pobres que tienen empleo, en toda Europa. Dentro de cada país del norte ya hay un sur que se va instalando progresivamente. Y esto tiene mucho que ver con lo que se va a debatir a lo largo de la jornada de hoy, al menos en mi opinión. Salario mínimo interprofesional tiene que asegurar un nivel de vida digna y al menos tiene que tener correspondencia con la productividad de la economía de un país. Y la nuestra no está tan distanciada de Francia como para que en Francia tengan un salario mínimo interprofesional que supera los 1.300 euros. O en Luxemburgo los 1.800. No estamos tan lejos. Y el tercero al que quería hacer referencia
es la creciente restricción al ejercicio del derecho de huelga, que resalta también el Comité Europeo de Derechos Sociales. 300 sindicalistas, hombres y mujeres, en nuestro país, en democracia, 36 años después de la Constitución, si no llevo mal las cuentas, se ven amenazados de entrar en prisión por ejercer un derecho fundamental, ¿cuál es? El derecho de huelga. En fin, todo esto lo dice el Comité Europeo de los Derechos Sociales el mismo día en que el Tribunal Constitucional, que parece más un tribunal de parte, no sé si de partido o de gobierno, ratifica la constitucionalidad de la reforma laboral del 2012. Esto era hace un año y pico, un año, una cosa así, más o menos, ¿no? En fin, tenemos que salir de esta situación. La dimensión social, es decir, el trabajo, tiene que volver a ocupar la centralidad en las relaciones sociales en Europa y en nuestro país. Y por esto sería muy importante, y con esto termino, que el Gobierno tomase la iniciativa de aprovechar estos meses para la ratificación plena de la Carta Social Europea. Muchas gracias.